Puede darle un saludo a dos personas que no conozca y al estrechar su mano decirle: no estás solo en medio del proceso, no estás solo en medio de este caminar. Dios va de tu mano. Así como esa mano te estrecha, puedes estar seguro de que la mano de Dios irá contigo y no te va a dejar y no te va a abandonar. Por torpe que seas, Dios y su gracia y su amor te van a tomar. Amén. Así que en esta noche vamos a vivir la fe, vivir el poder de la fe. La semana pasada estuvimos hablando de un pasaje que está en Lucas capítulo 5 y nos hicimos la pregunta: bueno, ¿qué necesitamos para vivir el poder de la fe? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo para poder vivir el poder de la fe? Porque esto no se trata de que solo estemos escuchando las cosas que pasan en otros, sino que también podamos descubrirla y vivirla nosotros. Esto no se trata de que Dios escribió, que la Biblia fue escrita para que nosotros nos recordáramos de que eso sucedió en Pablo, en Pedro, en Lucas, en Juan, que tal vez en Abraham, en Moisés, en Jacob, en Aarón, tal vez Dios hizo algo. No, en Elías, no. Es que esto fue escrito para que tú supieras que esto en ti también se va a cumplir. Pero al leer estas palabras encontramos de que cada uno de ellos tiene una historia y un momento de dificultad. Y en medio de la fe necesitamos experimentar algunas cosas, y el texto bíblico nos llevó a poder entender una de ellas. Hoy vamos a compartir dos más. Quiero que en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, volvamos a recordar lo que sucedió. Dice la palabra que Jesús estaba en el lago de Genezaret, y allí, en medio de poder ser un hombre que hablaba la palabra y podía traer paz al corazón del creyente o aún de los no creyentes, él comenzó a hacer algunos milagros, él comenzó a hacer algunos prodigios y la gente lo seguía. Y dice que estando en ese lugar se sintió muy agobiado, muy presionado por la gente, y dice que tomó la barca de un hombre llamado Simón, quien en ese capítulo, finalmente terminado el capítulo, lo llama Pedro, porque ahora sería pescador de hombres. Pero si nota, ese texto habla de un día gris y un día muy triste para Pedro. ¿Qué había pasado en la vida de este hombre en esa temporada? La pesca se puso mala. No sé si el agua estaba en otra temperatura. No sé si es que la brisa no soplaba. Porque hay veces, hay situaciones que tú no entiendes, tú estás trabajando, tú estás haciendo lo tuyo, pero las cosas no se dan. ¿Hay alguien que pueda decir amén? Y a Pedro le estaba sucediendo exactamente eso. Las cosas no se le estaban dando. Perdón, a Simón. Simón en ese momento, quien fue llamado Pedro. Pero no solamente estaba Simón, porque muchas veces tú piensas que esto solamente te está pasando a ti. Diga al que está a su lado: ¿sabes qué? La situación difícil a veces no es solo para ti, también me está pasando a mí. Dice, si usted lee el texto, que habían dos barcas. Eso me habla de que la cosa estaba terrible, no solamente para Pedro, sino para aquel que tenía la siguiente barca. Pero Jesús dice que entró en la barca de Pedro. Qué casualidad, de Simón, perdón. Hay una casualidad de que él haya tomado esa barca, haya entrado y se haya alejado. Le dijo a Pedro: Pedro, mueve la barca, muévela hacia el mar, muévela hacia el agua. Y terminando de predicar, le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro, entra
al mar y echa tu red. Pedro le dice, eso he hecho toda la noche. Toda la noche lo he hecho. Y tal vez lo he hecho este mes. Y tal vez lo he hecho durante este trimestre. Pero sabe, hoy lo voy a hacer. Porque tú me lo estás diciendo. Y dice que se fue. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Aló? ¿Qué sucedió? Dice que hubo tantos peces que las redes se rompían y pidió auxilio a la otra barca que estaba allí para que fueran llenadas sus barcas. Y dice el texto que finalmente él se sintió muy avergonzado, Pedro, muy triste. Tanto que le dijo al Señor, yo no merezco este favor que tú me estás haciendo. Esto que están viendo mis ojos no lo merezco. Y el Señor le dijo, no te preocupes. A partir de hoy serás un pescador de hombres. Y me llama la atención que si la cosa era económica, ya tenía 2 barcas repletas de peces. ¿Cuánto cuesta eso? Váyase ahí a Urbaplaya, allá abajo por la Cangrejera, y se va a dar cuenta que una barca llena de peces, facilito, hoy le pueden dar de 10 a 15 millones de pesos. Barca, no lancha, no balsa, barca. Y dejó todo y se fue con Jesús. Aquí hay muchas cosas que aprender, pero quiero recordarte la primera de ellas. La semana pasada, ¿qué dijimos? ¿Qué necesitamos para vivir la fe o el poder de la fe? Diga número 1, vivir las experiencias o las dificultades. Necesitamos experimentar dificultades o crisis. La dificultad de Pedro era la crisis. Un barco, una barca sin pescado, ¿es crisis o no? Una red después de ir y pescar y no pescar nada, ¿es crisis o no? Dice que estaban los hermanos estaba Zebedeo y estaban 2 de sus hermanos y tampoco había comida para ellos, así que la sociedad estaba crítica, ¿es crisis o no? No había para el mercado, ¿es crisis o no? No había para el colegio, ¿es crisis o no? ¿Es crisis para llegar a su casa y decir, bueno, ¿y qué hay en la mesa? No había, ¿es crisis o no? En ese momento, él descubrió el poder de Dios. Yo hice una pregunta, ¿qué hubiese pasado si Pedro ese día o esa mañana pesca normalmente? ¿Qué pasa si ese día él sale y pesca y sus redes se llenan como regularmente lo solía hacer porque era pescador, ¿no? ¿Qué hubiese pasado ese día? ¿Le hubiese prestado la barca a Jesús? ¿Hubiese experimentado el poder sobrenatural de la abundancia, no por lo que él sabe, sino por lo que Dios puede hacer? Permítame y aclaro su mente. Muchas de las situaciones que hoy experimentas o podemos experimentar, a veces no las entendemos. Pero en medio de ellas, Jesús va a hacer algo en tu situación, solo para que tú lo conozcas, porque a Él nada lo coge por sorpresa. Tal vez Pedro, en medio de su situación, no tenía nada que hacer, pero aquí veo un Pedro donde pudo entender que solo Dios podía sacarlo de esa crisis. Y déjeme decirle, cada uno de los que estamos aquí estamos sentados porque hubo algo en medio de la dificultad que nos trajo a Él. Te lo voy a volver a repetir. Tú no estás aquí porque todo esté bien. Tú no estás aquí porque hay abundancia, porque si fuese así, por aquí no estuvieras.
Pero bendito el día que la balsa o la barca quedó sin peces. Bendito el día que tuviste que arrumarla, dejarla a un lado y preguntar, ¿y ahora qué va a ser de mí? Porque ese día descubriste que Jesús puede traer bendición a tu vida cuando Él lo decida. Por eso, para experimentar el poder de la fe, necesitamos vivir experiencias negativas, situaciones negativas o crisis. Si usted está viviendo hoy un proceso, yo quiero decirle, en medio de ello tú vas a ver el poder de Dios. El apóstol Pablo lo dijo en la segunda carta a los Corintios, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder, ¿dónde se perfecciona? ¿Qué cree que hace débil al hombre? Lo que hace débil al hombre es no tener el control y el dominio de la situación. Cuando las cosas salen del control y las cosas salen del dominio, nos volvemos débiles. Pero la palabra enseña que bienaventurado o mejor es pasar por la debilidad, porque cuando eres débil, entonces Él nos hace fuertes. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarte a qué? A mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Cuando tú dejes que Dios tome lo que debe tomar y cuando tú dejes que Dios sea el que haga, vas a encontrarte con que ya no eres tú sino Él haciéndolo por ti. Por eso este texto es interesante que usted entienda que en medio de la debilidad Él te va a fortalecer. Él no te va a dejar solo. Él no te va a abandonar. Tal vez el mundo te abandone. Tal vez un amigo, tal vez un vecino, tal vez el socio. Tal vez la persona a quien tanto amaste te pueda dejar. Pero hoy vengo para decirte, Él no te va a abandonar. Y en medio de la crisis, Él va a llegar. Él va a actuar y va a decirte, permíteme que yo tome el control. Por eso la segunda cosa, en medio del proceso de experimentar la fe, es necesario someter nuestra voluntad a su voluntad. No solamente es que pasemos por la crisis, porque es necesario, sino que a través de ella podamos rendir nuestra voluntad. Al subir, dice el versículo 3, a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de esa barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Note algo. La palabra dice que necesitamos hacer su voluntad, no nuestra voluntad. Pero la pregunta aquí, bueno, ¿qué es hacer su voluntad? Este tipo era el dueño de la barca. Este tipo era el mero de su empresa. Era el que sabía y conocía lo que hacía, ¿sí o no? De hecho, posiblemente hay épocas en las cuales los pescadores no pescan, como los vendedores no todas las veces los indicadores están arriba. No todas las veces, hay momentos en los cuales, y de pronto esa era una de las veces donde estaban las cosas un poco mal. ¿Y sabe qué dijo de pronto Simón? Esta es la época de las vacas flacas. Pero sabe, dice que Jesús se subió a la barca de él. ¿Sabe qué es hacer la voluntad de Dios? Dejar que Él se suba y se adueñe de lo que tú te crees dueño. Te lo voy a poner de otra manera. Hacer la voluntad de Dios es dejar que Él sea el dueño
de lo que tú te crees dueño. Te lo voy a dar con un ejemplo. Esa empresa no es tu empresa, esa empresa es de Él. Y mientras tú no le rindas cuentas a Él, estás siendo tú mismo el dueño. Esa casa no es tu casa, esa casa es de Él. Y mientras tú no lo metas a Él, tú seguirás siendo el dueño. Y mientras tú sigas siendo el dueño, la barca no va a poder navegar a donde tiene que navegar. Tú no eres el padre de tus hijos, aunque seas el papá. Tú no eres el papá. El verdadero padre es Él. Tú eres un mentor para su vida. Tú eres su ejemplo. Pero realmente quien tiene cuidado de ellos es Él. ¿Usted me está entendiendo? Porque a veces nos apropiamos de las cosas que realmente no son nuestras. Y tal vez quiero hablarle a los empresarios. Porque a uno la plata. ¿Qué quería Pedro? Peces. ¿Por qué prestó la barca? Bueno, está desempleado, dale. Y escuchando un mensaje tan bonito. Pero gloria a Dios por Pedro, porque encontró la revelación, la verdad. ¿De qué le valía todo ese poco de peces? Si finalmente Jesús se iba. Él prefirió seguir a Jesús y saber que los peces, el que está con él, lo tiene todo. Por eso quiero hablarle a los empresarios aquí. Tienes, hacer la voluntad es meterlo en la sociedad de tu empresa. Cada movimiento que tú hagas, antes de hacerlo, pídele autorización a Él. ¿Lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? ¿Cómo lo hago? Porque muchas veces de las situaciones que vivimos o que puedas vivir, no están dadas porque, esa fue la voluntad de Dios. No, esa fue tu voluntad. Fueron decisiones propias tuyas. Dios nunca te dijo que lo hicieras. Pero ¿sabes qué? Él está aquí. Aunque la hayas embarrado, si tú rindes tu voluntad a Él, Él podrá hacer en medio del desierto un manantial de vida. Si tú lo crees, si tú lo esperas, si tú lo anhelas, Él lo va a hacer. Por eso rendir la voluntad, número 2, es darle el control. Y esto es duro. Aquí en promedio de edad puede haber mayores de 25 años fácil, 30. Y usted sabe que son 30 años haciendo las cosas como uno quiere. Y ahora hacerlas de una manera diferente. Jesús un día estuvo en Getsemaní. ¿Y qué le tocaba? ¿Ser arrestado? ¿Ir preso? ¿Ser señalado? ¿Maltratado? Y crucificado. La pregunta clave aquí es, ¿hizo algo? ¿Hizo algo para merecerlo? ¿Robó? ¿Mató? ¿Mintió? ¿Le hizo algo malo a alguien? ¿Por qué entonces lo tratan como lo tratan? Porque la palabra clave aquí es Señor. Dijo en Getsemaní: si tú me evitas este dolor que viene, sería formidable. Punto número 1, crisis, ¿verdad? Si tú la evitaras. Si tú me permitieras salir ahora mismo y dejar esto hasta aquí, lo haría. Pero no se trata de hacer mi voluntad, sino hacer tu voluntad. Le hablo y le hago una pregunta. ¿Será que hacer la voluntad de Dios muchas veces trae alegría? ¿Será que hacer la voluntad de Dios muchas veces, me dieron, me estafaron, le perdoné la deuda a la persona, me siento con paz? Pero la Biblia dice
perdona, así como Dios te perdonó muchas veces. Cuando te insultan y te dan un grito y te hace sentir como un enano, ¿tú crees que tú tienes la voluntad de alegrar y decir, ay, voy a orar por él, voy a orar por ella? Y la Biblia nos dice, ora por tus enemigos. Entonces, ¿será que nosotros confundimos en hacer la voluntad de Dios con hacer nuestra voluntad? Porque espérese, aquí estamos hablando de experimentar la fe, el poder que tiene la fe. Y la fe puede levantar hasta un muerto. Pero ¿sabes qué? Muchas veces el muerto no se levanta no porque Dios no quiera, es porque nosotros no estamos conectados con la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Y tiene que ver primero con nosotros. Muchas veces no es que no queramos hacer la voluntad de Dios, es que queremos que Dios haga. Uy, ¿lo saben? Claro. ¿Por qué no se hace esta pregunta? En medio de la crisis o de la situación que estás viviendo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo voy a dejar unos 30 segundos pensando. En medio de la situación, desconéctese. No envicie lo que va a decir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Piense. Es que esa mujer es una bandida. Me lo quitó. Espérate. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Me maltrata mi esposo. Ha sido un sinvergüenza toda la vida. No ha respondido. Pero sí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios cuesta, duele, pero trae recompensa. Esta pregunta lo llevó a analizar algunas cosas. Si Pedro le dice al Señor, mire mi hermano, bájese de ahí. Usted no sabe el día que yo tengo. Porque muchos llegamos delante de Jesús a decirle todas las cosas que nosotros necesitamos y queremos usarlo. Que Él haga de acuerdo a como nosotros queremos. Espérate un momentico. Si tú permitiste que el Señor se metiera en tu barca, en tu corazón, en tu vida, entrégale el control de todo, de tu economía, de tus hijos, de tu ministerio, de tu trabajo, de tu ser, todo le pertenece a Él. Es más, si algo está hoy pasando, es porque en esa área Dios también quiere ser el Señor de tu vida. A veces entregamos todo, pero hay áreas que no le entregamos. Y vuelve el Señor con ello. Entregarle el control. Jesús le dijo, mueve la barca donde yo quiero. ¿Qué le dijo? Muévela de él, la tierra, y llévala al agua. Muévela. ¿Usted se imagina un hombre dándole la orden al dueño de la empresa que la quite de ahí y ahora la ponga acá? ¿Sabe qué? Es que Dios quiere velar con el interior de nuestras vidas. Es que Dios te quiere decir es cómo ser papá. Es que Dios te quiere decir cómo ser empresario. Es que Dios te quiere decir cómo ser esposo. Es que no lo has aprendido. Eso lo has aprendido a tu manera en estos 30, 40 años. Pero hay una manera, hay un método, hay una fórmula en la cual Dios quiere hablarte para hacer sus cosas a su manera. ¿Y sabes cómo se llama eso? Su voluntad. Y su voluntad a veces tú no la entiendes, pero es buena, es agradable y es perfecta. Así que cuando tú crees que las cosas no van a salir bien, permíteme, si haces su voluntad, Él te va a respaldar. No busques hacer lo tuyo, no busques que las cosas salgan como tú quieres, porque tal vez no van a salir como tú quieres. Pero detrás de todo eso, lo único que Él está haciendo
es trabajando en tu ser. Y eso es lo más importante. No valen los peces o la plata que ganes. De hecho, no vale el futuro si Él no está contigo. Este hoy presente para ti quiere decir, Dios quiere tomar el control de tu vida en esa área. Por eso necesitas rendición. Por eso hacer su voluntad necesita un corazón rendido a Él. El apóstol Pablo le dijo así en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2, hablando de rendición, de entrega, de hacer la voluntad de Dios. Tiene que ver con la persona, tiene que ver con Él. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus ¿qué? Su vida, su cuerpo, su ser, mente, su alma a Él. Entréguense totalmente a Él por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Vale la pena seguir a Dios? ¿Vale la pena estar a su lado? ¿Vale la pena? ¿Usted cree que no vale la pena? Claro que sí. Y apenas está iniciando en ti, aunque tenga 90, apenas lo está comenzando a hacer. Que sea, y dice que este cuerpo sea un sacrificio vivo y... ¿Usted cree que es fácil? Pero se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos da las fuerzas. Que no se puede. ¿Usted cree que usted no se puede guardar? ¿Usted cree que usted no puede cambiar el vocabulario? ¿Usted cree que usted no puede cambiar la cultura esa de que primero yo, segundo yo, tercero yo? Claro que puede. Claro que puede. ¿Usted cree que usted no puede volver a confiar en alguien? Claro que sí. Todo lo puede en Cristo. Dice, esta clase de sacrificios es la que a Él le agrada. ¿Cuál? Nuestro cuerpo. Lo que somos capaces de hacer por Él. Diga sacrificio. Todo lo que usted puede hacer por Él es un sacrificio. Cuando usted ve a su hermano y le dice, mira, a mí me da unas ganas de cogerlo porque es que pero usted no lo hace. Usted no lo hace por Él. Usted lo hace por Dios. Y ese sacrificio, cuando Dios lo ve, dice, wow, vale más que la ofrenda que traes y que el diezmo que das. Cuando tú agradas con tu vida a Dios, eso le saca una sonrisa a Él. Tú sabes que es verte orar por la mujer esa que tú dices que se te robó tu hogar. Tú sabes que es lo lindo que Dios te vea orar por ella y que tú le pidas al Señor por ella, que Dios la bendiga, que Dios muestre sus caminos y que Dios, con un corazón sano y limpio. ¿Tú sabes qué hace Dios ahí? Parece increíble. Pero dice, ese es el sacrificio que yo quiero. Una vida que tenga adoración. No imiten las costumbres, no imiten las conductas, ni las costumbres de este mundo. Si usted le comparte eso al mundo, el mundo le dice, tú estás loco. Si la mujer le dice a la otra señora, no, es que mi marido tal, yo le zampo el sartén en la cabeza. Porque el mundo piensa de esa manera. Pero nosotros pensamos de la manera como Dios piensa y debemos actuar de la manera como Dios actúa. Por eso dice, más bien, dejen que Dios los... dejen que Dios los... Aquí como que no leen. Dejen que Dios los... ¿Puede decirse lo que está a su lado? Dios quiere transformarte. Aquí no se trata de que Dios haga lo que tiene que hacer allá afuera. Aquí se trata de que Dios comience a hacer lo que tiene que hacer aquí adentro. Y aquí es donde nosotros no dejamos muchas veces que Dios lo haga.
¿Por qué no vemos el poder de la fe actuar? Porque todavía hay cosas que no quiero transformar. Entonces, la pregunta aquí es: ¿qué es aquello que te ha costado dejar? ¿Qué es aquello que todavía te cuesta cambiar? ¿Qué es aquello que cuando tú lo haces, tú sabes que no está bien delante de Dios? Porque si aquí alguno me dice, está entero, completo, déjeme decirle, ya puedes estar en el cielo. Todos nosotros tenemos algo que dejar o cambiar. Y de seguro Dios quiere hacer la obra. Y de seguro Dios quiere llenar tus barcas. Y de seguro Dios quiere mostrarte su fidelidad. Pero hoy Dios te está diciendo, es necesario dejar aquello que te ha dominado toda la vida. Un cristiano no dice malas palabras. Lo voy a decir otra vez. Un cristiano en su boca no debe, es que no, ya no debe decir malas palabras. El no, ese no es de un cristiano. El no es vocabulario. Y, ay, pero eso no es nada. Perdóname. Si tú eres capaz de morir a eso, ¿sabes qué estás haciendo? Romanos capítulo 12. Estás muriendo a tu ser para ser transformado. Un cristiano ama a su esposa o a su esposo. Le es fiel. Cuando va caminando, no mira lo que no es suyo. Un cristiano no está viendo para ver cuánto le aumenta más para ganar o a cuánto debe comprar. Déjeme decirle, la palabra nos enseña tantas cosas, cómo ser sacrificios vivos delante de Él. Porque lo que Dios busca es transformar a ese hombre. Una vez más la pregunta aquí es: ¿qué debes entregar a Dios hoy? He aprendido algo en mis últimos 2 años de vida. Pastor, sí. He aprendido con más, mucho más y con lágrimas, que mis hijos son de Dios, no míos. Eso es fácil decirlo de boca, pero tú sabes que llegan los momentos donde tú tienes que rendir tú y decir: Señor, son tuyos. Y sabes que hay algo garantizado: Él lo va a hacer mejor que yo. Así que cuando Dios te dice dame el control, es porque Él lo quiere tomar, y cuando Él lo toma, lo hace perfecto. Hay alguien en este lugar que tiene que aprender a descansar en Dios. Hay alguien en este lugar que tiene que rendir su vida a Él. Y una de las cosas, cuando rendimos nuestra voluntad, sí, yo tengo que hacer un cambio en mi manera de pensar. La palabra dice: más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas. Cuando una persona es nueva, dice, al cambiarles. ¿Puede tocarle la cabecita a alguien? Hay una esposa que le va a poner la manito al esposo, y el esposo le va a poner la manita a la cabecita así, con todo respeto. ¿Y sabe qué? Cambio
de manera de pensar. Cambiar la manera de pensar cambiará la manera de hablar y de actuar. Hay cosas que para nosotros, le voy a decir un ejemplo, cuando uno va a otro país, uno se da cuenta que uno puede cambiar. ¿Cuántos tienen carro aquí? Yo estoy haciendo este ejercicio. Parece tonto, pero estoy cumpliéndole a Dios. Ahora con este cambio de rutas y de vías, no sé si es la 55, doble vía. A uno le toca hacer a las 6 de la tarde una fila que llega hasta arriba, hasta la 80. Y hay gente que se va por la izquierda y se va. Y a veces corona y uno dice, ojo, mira el hombre carnal. Y yo aquí obedeciendo. Sí, porque el hombre carnal habla. ¿Por qué no te metes tú también? ¿Qué es lo normal? Lo normal es que usted haga lo que el mundo hace. Porque usted tiene la fácil de decir, ay, pero él lo hizo. Dios no viene para decirte quién o quién lo hace, viene a verte a ti para que tú no lo hagas. Dios quiere trabajar en ti, en ti. Y sabes que yo me he puesto así, chas. Pero mientras yo le obedezco, Dios está obrando dentro de mí. Porque aquí lo más importante no es que yo saque ventaja del otro o irrespete. Usted sabe que cuando usted pasa por la izquierda así, a todo ese poco, ¿sabe lo que usted le está diciendo a la gente? Tontos, estúpidos, idiotas, yo soy más vivo que tú. Y eso es una falta de respeto para toda esa gente. Y arriba Dios está diciendo, y este es el que me está pidiendo que yo haga esto en su vida. Ven acá, Gabriel, hagamos un comité. ¿Ustedes qué piensan? Si yo fui capaz de entregar mi vida, y he podido no hacerlo, pero yo fui capaz de doblegarme todo y les enseñé que cuando yo hago la voluntad de Dios, las ventanas de los cielos se abren y bendice hasta que sobreabunde a la persona que confía en Dios. Entonces Él no se puede negar a sí mismo. Él no puede decir, no, pero es que Él tenía afán. No, pero es que Él, tú sabes, haga la fila, hermano, en el banco. No pague. No haga chanchullo, eso es pecado, eso está mal. Trabaje con usted mismo. Pídale al Señor que le dé el dominio propio, porque sabe que tal vez a través de esas pequeñas cosas Dios no está haciendo las grandes. He dicho, a través de esas pequeñitas cosas tal vez Dios no está haciendo las grandes que tú estás esperando. ¿Alguien me está escuchando en este lugar? Póngase sobre sus pies. A la voz de 3, usted va a decir, el cambio inicia por mí. Usted puede ser papá mío, pero aún hay cosas que Dios quiere transformar y quiere cambiar. Los muchachos de 18, 20, 22 creen que saben más que el papá y más que los abuelos. Mira, peladito, con todo respeto te digo peladito. Mi abuelo decía, a usted no le ha secado el tuto, el ombligo no se le ha sanado. Hay mucho, mucho, mucho que Dios te va a enseñar. Y lo primero que te va a enseñar es honra a tu papá y honra a tu mamá. Así ellos no tengan la razón. Usted, porque ahí estás honrando a Dios.
a la voz de 3, usted va a gritar: el proceso comienza por mí. 1, 2, 3. ¿Se oye bien? 1, 2, 3. Puede mirar a una persona, mira a una persona, no a 3, a una. Mírela, busque una persona, busque a una persona, no se quede solo, busque a una persona, mírele a los ojos y con todo respeto, póngale la mano en el hombro y dígale: el proceso comienza por ti, 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 por ti. Permítame, termino esto diciéndole: cuando usted rinde la voluntad a Dios, cuando usted hace lo que Dios le dice que debe hacer, ¿qué tal que Dios le diga: ve y llévale una comida a esa persona que te maldijo? ¿No alimentó Jesús a 5,000 personas y ahí no estaban los que lo vendieron? Te voy a decir, como tú hagas la voluntad de Dios, prepárate para ver el poder de la fe actuar en aquello que tú estás necesitando. Prepárate. Aquella persona que le están debiendo la plata: uy, es que como yo la vea, uy, es que como yo la encuentre, uy, es que Señor, tú sabes que esa oración no pasa de este techo. Dios hace así. Pero si esta semana tú le dices: Señor, yo voy a presentar la vida de ella, Padre, y tú comienzas a verla como Dios la ve, y tú comienzas a decir: Señor, no importa, yo hoy quiero bendecirla, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú comienzas a sentir la paz. Sí, parece contrario: y tú eres estúpida, ¿no ves que te debe plata? No, es que no estoy haciendo mi voluntad, estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy seguro, por la palabra, no por mí, que Dios va a hacer algo extremadamente imposible posible. Este texto termina diciendo que ¿qué? Pedro, ve a pescar. ¿Está loco? Eso no pega. ¿Quién era pescador, Jesús o Pedro? ¿Quién era el que conocía el mar? ¿Pedro o Jesús? Pues vengo a decirte: Dios sabe más que tú. Él sabe lo que está haciendo en esta temporada. Él sabe por qué aún permitió que te metieras en lo que te metieras. Sí, Él sabe, Él lo sabe. Tú no, tu mente es limitada. Y Él dijo: ya yo lo hice, me he cansado de hacerlo, pero en tu palabra. Cuando tú haces la palabra, se llama obediencia, ¿cierto que sí? Y cuando la obediencia toca el cielo, se alinea con la tierra, y lo que era imposible para el hombre se convierte en posible para Dios. Te lo repito: mas en tu palabra, yo ya hice, pero hoy rindo mi voluntad. No soy pescador, no sé de esto. Hoy rindo mi barca, mis redes, mis peces, mi compañía. No sé de esto. Si tú me dices que yo tengo que aprender a diezmar, lo voy a hacer. Eso se llama alinear la palabra con la tierra. Y cuando la tierra se alinea con la palabra de Dios, fluye lo que no había fluido: los milagros, los milagros. Así que el milagro no viene porque tú te portes bien, el milagro viene porque Dios ha escuchado que la palabra se hace. Hoy termino bendiciendo tu vida. Levanta tu mano. Deuteronomio capítulo 28, y quiero que lo recibas. Hacer la voluntad de Dios, número 1, necesita de crisis. Sí, ese momento que estás viviendo, Dios te va a enseñar a vivirlo y a pasarlo adelante. Número 2, Dios, para experimentar el poder de la fe, necesitas
rendir tu voluntad, hacer su voluntad. Dios te va a llevar a cambiar. Y número 3, hacer la palabra. Hacer la palabra. Diga, voy a hacer la palabra. Porque cuando hago la palabra, rindo mi voluntad. Levante sus manos. Deuteronomio 28, capítulo 1, verso 1 al 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos tienen oídos para escuchar la voz de Dios? Dios te va a hablar para guardar y poner por obras todos los mandamientos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Diga, todos los mandamientos que Él me prescribe hoy. Dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Recíbelas y te alcanzarán. No es que tú corras detrás de la bendición. No, es que aún en tu casa te van a llegar. Cuando tú haces la palabra, el teléfono va a sonar, el correo va a entrar, la gente que tú no esperabas va a llegar. ¿Por qué? Porque la bendición te va a alcanzar si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Y la iglesia dice, bendito el fruto de tu vientre, mujer, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, de tus rebaños y de tus ovejas. Y la palabra dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Y la iglesia dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y la iglesia dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten en contra de ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te abrirá su buen tesoro, el cielo. ¿Alguien puede decir amén? Jehová te enviará tu bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te dará. Te confiará Jehová tu pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró por tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tiempo, a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás ¿dónde? Encima solamente, y no estarás debajo. ¿Sí que? Los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Versículo 14. Y si no te apartares de toda la palabra que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, Dios te bendecirá. ¿Alguien puede decir amén? Padre, te damos gracias. Es tu palabra expuesta, y creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos bendecirás, porque seremos transformados a través de ella. Bendito sea tu nombre. Aquí te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios bendiga tu entrada, tu salida. Guarda este pasaje en tu corazón y créelo en el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo lunes, aquí en Lunes de Poder.